Excelentísimo señor magnífico rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, señor presidente del Consejo Social, señora secretaria general, ilustrísimas autoridades, doctores, compañeros, amigos presentes, señoras y señores. Gracias, doctor Arroyo. Es un honor estar aquí hoy en esa institución que ha decidido concederme uno de los reconocimientos más relevantes en mi vida académica con el título de doctor honoris causa en medicina. Quiero expresar mi agradecimiento a la Universidad Miguel Hernández por este nombramiento que recibo con humildad y con el compromiso de seguir contribuyendo a la medicina con la misma pasión que me ha guiado hasta ahora. También quiero agradecer a todas las personas que han formado parte de mi camino, mi familia, mis amigos, mis profesores, aquellos que me inspiraron, colegas que me desafiaron a mejorar cada día y sobre todo a mis pacientes, quienes con su confianza han sido la verdadera razón de cada avance y esfuerzo. Al fin y al cabo, los pacientes son el motor de nuestra profesión y gracias a ellos mejoramos día a día a nivel personal y profesional. Hoy, al recibir este reconocimiento, recuerdo una frase de Albert Einstein que creo que define bien lo que ha sido mi trayectoria. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Si algo ha marcado mi carrera ha sido precisamente eso, tener la mente abierta a nuevas ideas, a nuevos enfoques, a desafiar los límites de lo que creíamos imposible en cirugía. Siempre tuve claro que lo único imposible es aquello que no intentas. Y por eso he seguido un camino siempre de innovación y cambio. Desde el principio supe que lo importante no era repetir la historia, sino crear nuevos caminos para mejorar la medicina ya establecida. Pero este viaje no estuvo exento de sacrificios tanto a nivel personal como a nivel profesional. Pero en eso consiste la vida. La cirugía torácica, una especialidad casi desconocida hasta cuando empecé la carrera, ha dado un giro radical en los últimos 20 años y nosotros hemos cambiado con ella. Lo que antes parecía imposible, diagnósticos en segundos, cirugías mínimamente invasivas, tratamientos personalizados, cirugía robótica, inteligencia artificial, hoy es una realidad. Pero más allá de la tecnología, lo que realmente define nuestra profesión es la capacidad de adaptarnos y seguir aprendiendo. Innovar no significa solo usar nuevas herramientas, sino mantener la mente abierta y cuestionar lo que damos por hecho y nunca perder de vista que detrás de cada acto médico hay un paciente que confía en nosotros. La clave no está en elegir entre lo nuevo y lo tradicional, sino en saber combinar ambas cosas para ofrecer la mejor atención posible. Porque al final del día la medicina sigue siendo un encuentro entre seres humanos y por eso la cercanía y la empatía son fundamentales en nuestra profesión como médicos. Hoy ejercer la medicina es un reto. La presión sobre los profesionales de la salud es enorme. Los sistemas de atención están al límite y las expectativas de los pacientes son más altas que nunca. Pero precisamente los retos siempre han sido un estímulo para mí, ya que en ellos se encuentran las oportunidades, la evolución y el progreso. Nunca habíamos tenido tanto conocimiento, tantas herramientas, ni tantas posibilidades de cambiar vidas. Lo que viene en el futuro dependerá no solo de los avances científicos, sino de nuestra capacidad de trabajar juntos, de formar mejores médicos, de humanizar aún más nuestra práctica. Porque al final lo que define a un buen médico no es solo lo que sabe, sino cómo usar ese conocimiento para estar al lado de quien lo necesita. Y esa seguirá siendo nuestra mayor responsabilidad y nuestro mayor honor. Recibir este reconocimiento es una oportunidad para mirar atrás y recordar cómo empezó todo. Porque si bien hoy estamos aquí celebrando un hito en mi carrera, lo cierto es que la medicina no es un destino, sino un viaje constante de aprendizaje, innovación y superación. Y mi viaje empezó hace muchos años, con una idea que parecía imposible: desarrollar una técnica que disminuyese el sufrimiento de las personas, haciéndola menos invasiva, más eficaz y con una recuperación mucho más rápida para los pacientes. Y hoy os voy a contar de una manera más informal cuál ha sido mi historia. Tengo el... La historia comienza en este hospital, en el Hospital de La Coruña, y la historia comienza cuando yo era ya un niño muy pequeño que tenía muchas inquietudes por cambiar las cosas y, como podéis ver, ya asociaba la tecnología en aquella época, cuando era ya un niño muy pequeño aún, y sabía que algo iba a hacer en mi vida con la tecnología. En este hospital, en un hospital universitario, en un hospital público, me formé como médico
Y ahí desarrollé mi carrera como cirujano torácico. Evidentemente, en este viaje hubo mentores, hubo familia, hubo amigos, gente importante que marcó mi vida y que ha formado lo que soy hoy en día. La técnica uniportal, que es la técnica que desarrollamos en el año 2010, no es más que intentar solucionar los problemas del posoperatorio que tenía la cirugía tradicional, clásica, muy agresiva, la cirugía que más duele de todas, la cirugía torácica. La toracotomía es separar las costillas para operar de forma abierta con tus manos, y esto era tremendamente doloroso en estos pacientes. La idea era crear algo que fuera lo menos invasivo para poder dar el mismo tratamiento oncológico a estos pacientes. Y entonces surge la idea de una persona, Jacobeus, a principios de siglo, que en el año 22 desarrolla la técnica para hacer cirugía mínimamente invasiva, muy rudimentaria, evidentemente, en aquella época. Y lo que quiero destacar con esta diapositiva no es solo que uno tiene que ser en la vida pionero, uno tiene que hacer las cosas muchas veces innovando, sino que uno también tiene que preocuparse de publicarla y de reportarlo. O sea, daros cuenta que las personas que consiguen poner la ciencia al alcance de todos son las personas que lo comparten, las personas que lo publican. Porque realmente Jacobeus no fue el primero que hizo una cirugía mínimamente invasiva. Sin embargo, él figura en la historia como el primero que lo hizo. Porque Kelling lo hizo antes en perros, en animales, en cirugía experimental, pero nunca lo reportó. De ahí la importancia y de ahí un mensaje para todos los estudiantes de medicina que no solo vale con hacer las cosas, hay que reportarlas, hay que publicarlas, hay que hacer actividad científica. Siguiente. La primera descripción la realizó en pacientes con tuberculosis. Este paper, cuando yo acabé la especialidad, hacía cirugía abierta, hacía cirugía muy agresiva, para el cáncer de pulmón sobre todo, y cuando leí este artículo de un cirujano americano que publicaba 1000 casos con cirugía mínimamente invasiva, dije, esto tengo que aprenderlo, es menos invasivo. Me parecía ciencia ficción. Así es que yo en aquel momento afronté dos caminos. Como nos pasa muchas veces en la vida, que podemos encontrar dos caminos. Uno es seguir haciendo lo que ya hacías, seguir en tu zona de confort, y lo otro es aprender algo nuevo. Pero para aprender algo nuevo uno tiene que salir de su zona de confort, uno tiene que aprender algo nuevo, uno tiene que sacrificarse. Así que yo me encontré en este cruce de caminos en aquel momento, en el año 2006, y dije, ¿qué hago? ¿Aprendo algo nuevo? Y esto es algo similar a lo que ocurre en la película Matrix, cuando Morfeo le explica a Neo que tiene dos caminos, This is your last chance. Y que puede elegir entre un camino u otro. Y entonces Neo tiene que elegir entre la píldora roja y la píldora azul. Si elige la píldora azul va a seguir en su vida tradicional, haciendo lo que hacía. Pero si elige algo en lo cual se puede aventurar a algo nuevo, algo novedoso, algo que le puede llevar a caminos diferentes, debería tomar la píldora roja. Y yo me encontré en este cruce de caminos en aquel momento. Tenía que elegir. Seguía haciendo algo tradicional que no me convencía o me adentraba en un mundo de aprender algo que requería un sacrificio enorme para mí, que era irme a Estados Unidos y pasar tiempo allí. Pero yo, como era un niño inquieto, decidí tomarme la píldora roja e irme a Estados Unidos a aprender la biocirugía. Así que me fui a Los Ángeles y estuve aprendiendo con el mejor cirujano del mundo en aquel momento, el doctor McKenna, cómo hacer biocirugía por 3 y 4 incisiones. Quedé fascinado, aprendí la técnica, volví a España y empezamos a hacer la biocirugía. Hacíamos 3 y 4 incisiones, en aquel momento casi no se hacía vídeo, en España solo se hacía un poco en Sevilla, en Europa muy poca, y yo notaba que haciendo 4 cortes lo hacía bien, pero quería mejorar. Así es que me fui a Estados Unidos de nuevo, me fui a Nueva York, y en el Memorial conocí a una persona que hacía solo 2 incisiones. Me dijo, solo hacemos 2 en mi hospital. Y yo, ¿cómo es posible? Eso no, mi esquema se rompía en ese momento. Sí, hacemos la incisión principal, hacemos una incisión abajo e intercambiamos un material de una a la otra. No necesitamos hacer 4 cortes, que siempre va a ser más doloroso. Y lo primero que dije fue quiero aprender esto. Así es que hice todo lo posible por ir a ver al cirujano que hacía esta técnica, el doctor D'Amico, en Estados Unidos, en North Carolina. Le escribí, le mandé un mail y su respuesta fue que no aceptaba a nadie que no conociese. Ese rechazo para mí fue un jarro de agua fría, pero fue un motivo para seguir intentándolo.
Mi persistencia fue lo que consiguió que yo me encontrase con él. Pensé, ¿dónde va a estar el doctor D'Amico en los próximos meses? En este congreso. Me voy a Florida y lo encuentro. Cuando acabó su charla, me acerqué a él y le dije, doctor D'Amico, me ha fascinado su charla, me gustaría visitarlo. Y me dijo, sí, no te preocupes, mándame un mail. Así que creé otra cuenta de mail, un Gmail, le mandé un mail y me aceptó. Y gracias a eso pude ir a visitarlo. Y hoy en día somos grandes amigos, y no solo eso, sino que él ha adoptado mi técnica uniportal. Por eso digo que también un mensaje para los estudiantes, que la persistencia es la clave del éxito. Y cuando estás trabajando, cuando estás estudiando, tienes que persistir mucho. Si persigues una idea, si tienes una idea, lucha por ella. Volví a España, empezamos a hacer la cirugía a través de 2 incisiones, era la primera vez en Europa que se hacía, y yo me di cuenta que cuando iba haciendo esta técnica, iba poniendo la cámara por la incisión principal y de repente todo el material lo iba metiendo por esa cámara, por esa incisión. Y sin darme cuenta, estaba haciendo 2 incisiones, pero usando solo una. Así es que un día dije, vamos a hacer todo de forma uniportal. Empecé haciendo una incisión principal y acabé la cirugía muy rápido, sin ningún tipo de complicación y con unos resultados buenísimos. Hice más casos y ahí creamos la primera técnica uniportal. Fue el primer caso del mundo de cirugía mayor por una sola incisión. Claro, mandé eso a publicar al Journal, al americano, y los 3 revisores del paper me lo rechazaron, fue rechazado. Pero lo más curioso de todo es que los 3 revisores, que son grandes cirujanos, grandes nombres a nivel mundial, hoy en día son cirujanos uniportales. Entonces, esta es la historia de la medicina, la historia de la humanidad. Yo recordaba cuando estuve en Sudáfrica operando con el equipo de Barnard, que fue el primer cirujano que hizo un trasplante cardíaco. El equipo de Barnard me dijo que cuando Chris Barnard hizo el primer trasplante cardíaco y lo mandó a publicar, fue rechazado. Imaginaos. Luego creo que fue publicado en New England Journal. Pero bueno, esa es la historia de la humanidad. Toda innovación va asociada a una restricción, porque va en contra del status quo, y eso es algo que tenemos que asumir y verlo como un estímulo para seguir. Finalmente mandé el artículo al European Journal, a una publicación del JTCDS, y fue aceptado. Y hoy es uno de los papers más publicados, más citados en cirugía minimamente invasiva. A partir de ahí creamos una escuela, empezamos a evolucionar la técnica, cada vez más, creamos la filosofía de keep calm and think uniportal, pensar de una forma un poco invasiva, y esto fue un viaje en contracorriente, porque tuvimos muchos obstáculos. La gente clásica, los cirujanos tradicionales, no lo veían bien, veían como algo, como ha ocurrido toda la vida, como ocurrió con la videocirugía cuando se pasó por primera vez en el 91, el Giancarlo Roviaro, la primera vídeo con varias incisiones, fue muy criticado durante años, ¿no? Pero este viaje es el viaje de los pioneros, es un viaje contracorriente, y creo que este vídeo resume muy bien Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Y creo que esa frase de Mark Twain describe muy bien este vídeo, ¿no? Una persona, hasta que esa idea triunfa, es un loco. Así es que durante todo este camino tuvimos que trabajar en equipo, y eso creo que es la clave de todo éxito, trabajar siempre en equipo. Las individualidades al final lo único que te llevan es a llegar más rápido a un sitio, pero si quieres llegar lejos tienes que trabajar en equipo, acompañado, y esa fue la clave de nuestro éxito. Empezamos a publicar los primeros casos, todos los artículos, las primeras cirugías mayores, neumonectomías, casos complejos. Hicimos mucha ciencia, fuimos creando evidencia, que era muy importante en ese momento. La gente pedía evidencia. La evidencia tarda tiempo, pero la fuimos creando. Nos preocupamos de hacer actividad científica. Eso es una de las cosas que yo a los estudiantes siempre les digo que tienen que hacer. No preocuparse solo de operar, sino uno tiene que hacer ciencia.
publicamos en diferentes artículos, en el ANAS, en los más prestigiosos, y creamos una filosofía y, sobre todo, una de las cosas que yo siempre intenté fue rodearme de las personas que hagan cosas extraordinarias. Desde pequeño me gustó siempre aprender de cada persona que hiciera algo extraordinario, alguien que destacase. Así que animo a todos a que siempre os rodeéis de las personas que hagan cosas extraordinarias. Intentar aprender de ellos, empaparlos de uno o de otro, y coger lo mejor de cada uno y crear vuestra propia personalidad. Tuvimos que diseñar un material específico. Tuvimos que también trabajar con bioingenieros, ingenieros. Fue un trabajo combinado. No solo vale con hacer medicina. Si quieres desarrollar una técnica y expandirla por el mundo, tienes que desarrollar instrumental, grapadoras, tienes que instrumentar clips, articulados que se adapten a tu técnica, ¿no? Y al principio fue muy curioso porque habían cirujanos que venían a España, venían a mi centro a Coruña y yo les enseñaba, gente de todo el mundo, pero claro, teníamos un volumen más limitado. ¿Por qué? Porque podían venir 4 o 5 cirujanos, en mi hospital público hacíamos 2 cirugías, 3 como mucho, y eso funcionaba bien, pero yo notaba que tenía que haber algo más. Hasta que en el año 2012 me invitaron al primer congreso internacional, Single Port, uniportal, en Hong Kong. Y este fue un momento clave en mi vida. Eso fue un punto de inflexión para mí, porque en ese congreso, que venían cirujanos de todo el mundo, conocí a cirujanos de Shanghái que quedaron fascinados con la técnica. Y lo que hicieron fue invitarme a Shanghái a ver si podía enseñarles ahí la técnica. Eso siempre digo que en la vida ocurren estas cosas muchas veces, cuando confluyen el momento adecuado, en el lugar adecuado y con las personas adecuadas. Y eso fue lo que pasó en Shanghái. Coincidimos, quedaron fascinados con la técnica, se la empecé a enseñar y era el centro más grande del mundo en aquel momento. Se hacían 25 cirugías al día. Imaginaos, el que más hace en Estados Unidos hace 10, para que os hagáis una idea. Y en los últimos años empezamos a trabajar, y lo fuimos haciendo cada vez más popular. Cirujanos de todo el mundo venían a aprender, pacientes de toda China e incluso de otras partes del mundo a operarse, hasta llegar a hacer 150 cirugías al día, siendo el hospital más grande con muchísima diferencia en Shanghái, en el mundo. Y esto fue fundamental porque a través de aquí, y yo creo que fue una buena idea, pudimos con un centro de alto volumen enseñar a las personas cómo hacer cirugía uniportal. Y no solo enseñarles a ellos, sino luego continuar formándolos en otras partes del mundo. Creamos el programa de entrenamiento de cirugía uniportal de Shanghai Pulmonary Hospital. Empezó mi viaje por el mundo, comencé a viajar, comencé a expandir la técnica en diferentes países. No fue fácil, imaginaos lo que es operar solo en el resto del mundo, sin nadie que te apoye. Fue duro al principio, pero eso me hizo más fuerte. Esos obstáculos, esas dificultades me hicieron más fuerte. Y el cambio también fue muy importante, cada vez intentando evolucionar, cada vez intentando aplicar nuevas técnicas, no quedarte con lo ya establecido, siempre complicándome la vida, como digo yo. Porque es muy importante adaptarse a las nuevas tecnologías. Y esto es un claro ejemplo, lo que pasó con Nokia, por ejemplo. Esta es la revista de Forbes, la portada en el año 2014, cuando Nokia tenía toda la telefonía móvil. Y de repente, ¿qué pasó con Nokia? Que no se quiso adaptar a las nuevas tecnologías. Se centró en hacer móviles cada vez más pequeños, con botones cada vez más pequeños, en vez de adaptar los smartphones, la tecnología más moderna. Y otras compañías, Huawei, Apple, dijeron, este es el futuro. Ellos no lo vieron, se confiaron demasiado porque tenían toda la tecnología y en ese momento tenían todo el mercado y poco a poco la marca fue muriendo hasta que hoy en día casi ha desaparecido. Este es un ejemplo muy claro de que si no te adaptas a las nuevas tecnologías, y esto ocurre en medicina, ocurre en cirugía, tus pacientes elegirán a otros médicos que hagan técnicas menos invasivas. Y lo que hice fue siempre adaptándome a las nuevas tecnologías, siempre adaptándome a desarrollar cosas nuevas. Hicimos las primeras cirugías del mundo con brazo robótico uniportal, hicimos las primeras cirugías del mundo también con sistemas magnéticos, cámaras inalámbricas que estamos desarrollando. Es decir, la tecnología fue parte de mi vida y de mi viaje. Y en el año 2016 tengo la idea de desarrollar un robot puramente uniportal, un robot que despliegue 4 brazos dentro del tórax. Me voy a Estados Unidos, lo intentamos desarrollar allí en secreto durante un año, y yo notaba que este robot no era del todo favorable como yo quería, porque era un robot demasiado grande, el brazo, y veía que le faltaba aún por desarrollar tecnología. Así es que, ¿qué pasó? La pandemia para mí fue un jarro de agua fría.
Yo estaba viajando por el mundo y de repente me quedo en España sin hacer nada. Pero esas 3 semanas que estuve en España sin hacer nada me dieron tiempo para pensar. Y yo en mi hospital, en el San Rafael, tenía el robot Da Vinci con 4 brazos, que nunca me había interesado porque ese robot lo usaba para 4 incisiones. Y lo que hice fue pensar, cambiar la geometría del robot y adaptarlo a una sola incisión. Así que en septiembre del 2021 hicimos la primera cirugía del mundo con el robot y una sola incisión. Y a partir de ahí creamos una nueva técnica que la empezamos a expandir por todo el mundo. La robótica uniportal, y que ya la he enseñado en más de 18 países. Por supuesto, me encargué de hacer evidencia. Fui editor de varias revistas, publicamos muchísimos artículos con esta técnica, diseñamos la técnica en diferentes atlas e incluso diseñamos una serie de trócares. Tuve que modificar los trócares de una primera versión a una segunda versión en contra de lo que la industria decía, porque la industria tenía otro tipo de intereses con desarrollar robots únicos de forma uniportal. Y yo veía que esto era bueno y que ya estaba disponible en los hospitales este robot. Pero de repente llega una compañía de Shanghái y me propone hacer un robot y diseñar con ellos un robot totalmente revolucionario, el Surui. Me imagino que alguno lo habréis visto en El Hormiguero cuando hicimos la demostración con la uva. Y empiezo a trabajar con ellos y descubro que tengo una tecnología nueva con nitinol y con unos ángulos que no tiene ningún otro robot. Y desde hace 2 años lo que hemos hecho es desarrollar esta técnica y hemos hecho los primeros casos del mundo con este robot, que es un robot con un único brazo y que va a cambiar el rumbo de la cirugía a nivel mundial, no solo de la cirugía torácica, sino de todas las cirugías. Ya hemos hecho 40 cirugías como parte de un clinical trial y espero que al final de este año el robot llegue a Europa y cambie el rumbo de la cirugía, porque es el robot más moderno, con la tecnología más avanzada que hay en estos momentos. Incluso llegamos a hacer cirugía en pacientes sin intubar, pioneros en esto también, con el robot. Es decir, adaptamos ambas técnicas y lo hemos publicado recientemente. Pero uno no debe de olvidar nunca sus misiones humanitarias. Y yo desde hace ya 12 años llevo yendo a África a operar en muchísimos países y siempre con muchas dificultades. Es una de las cosas que siempre he notado. He tenido dificultades para hacer cirugía mínimamente invasiva en países en vías de desarrollo, porque mi técnica es una técnica costosa, requiere pues eso, cámaras de alta definición, material muy caro, y esto siempre era muy difícil. Organizar esto era muy difícil. Y por ello surge la idea de crear una fundación donde podamos recoger fondos, donde podamos tener todos los recursos para poder operar a esos pacientes con tranquilidad. Y nace la idea de la unidad móvil. Por primera vez en el mundo se crea una unidad móvil, que es un hospital móvil, especializado en cirugía mínimamente invasiva y que sea capaz de llegar y operar a zonas en vías de desarrollo, sobre todo en África. La ponemos en África y hacemos el año pasado las primeras cirugías del mundo mínimamente invasivas en una unidad móvil. En Ghana operamos 3 pacientes y la verdad fue un éxito. Y estamos ya pendientes de seguir haciendo misiones, próxima en Angola, Sierra Leona y Costa de Marfil. Y esa es nuestra misión en estos momentos a nivel humanitario. Poder ayudar a estas personas para hacer cirugías mínimamente invasivas. Porque lo único imposible es lo que no intentas. Esa es una de las frases que más me gusta. Y os invito también a que leáis ambos libros. El nuevo sale en marzo y creo que es una aventura por el mundo con muchas historias. Y para acabar, simplemente deciros que la vida es importante vivirla fuera de nuestra zona de confort, porque ahí es donde surge la magia, ahí es donde hacemos cosas extraordinarias. Y creo que mi vida ha sido siempre un camino fuera de la zona de confort, con un sacrificio, con una dedicación, pero siempre asumiendo ciertos riesgos para poder mejorar y para poder avanzar. Y para acabar, diré unas palabras, porque si hay algo que he aprendido en este camino es que los límites solo existen si nosotros los aceptamos. La medicina, como la vida, avanza cuando nos atrevemos a desafiar lo establecido, cuando creemos en nuestras ideas y cuando entendemos que siempre hay una forma mejor de hacer las cosas. No quería despedirme sin antes deciros a los alumnos que hoy os encontráis aquí que la medicina no solo se ejerce en los hospitales de última tecnología o en grandes ciudades. La verdadera esencia de nuestra profesión está donde alguien nos necesita, sin importar las circunstancias. A lo largo de la historia, algunos de los momentos más significativos en la medicina han ocurrido en lugares con pocos recursos, donde la creatividad, la vocación y el compromiso han hecho la diferencia entre la vida y la muerte. Participar en proyectos humanitarios no solo nos permite llevar salud a quienes más lo necesitan, sino que nos transforma como profesionales y como personas. Trabajar en esas condiciones nos enseña lo esencial, a valorar el contacto humano,
a tomar decisiones con lo que tenemos y a desarrollar una perspectiva más amplia de la medicina. Nos recuerda que, más allá de los avances tecnológicos, lo más poderoso sigue siendo el conocimiento compartido y la voluntad de ayudar. Por eso os invito a los futuros médicos a involucrarse en estas experiencias, a compartir lo que aprenden y a llevar técnicas médicas avanzadas a donde aún no han llegado. Porque la medicina no es solo una carrera, es un compromiso con la humanidad. Y en ese camino, cada uno de nosotros puede marcar una diferencia real. Y para finalizar, quiero destacar que este reconocimiento no solo es un honor, sino también un recordatorio de que aún queda mucho por descubrir, mucho por innovar y muchas vidas por cambiar. Y si algo puedo decirle a quienes hoy están empezando su propio viaje en la medicina, es que no tengan miedo a pensar diferente, de equivocarse, de intentarlo una y otra vez, porque al final las mayores transformaciones nacen de aquellos que se atreven a soñar con lo imposible. Muchas gracias por este gran honor y por compartir este magnífico momento.